Voy a presentar, porque ya me he presentado Trini. Lo que sí que voy a explicar un poco en el aspecto más de tallerista, ¿no? Que sería la parte más de acción directa, más concreta, que es un poco lo que hago, lo que hacíamos con el movimiento feminista autónomo donde me organicé, y a partir de aquí pues voy a hilar un poco la ponencia, ¿no? Nosotras lo que hicimos, hicimos, porque no vivo en Barcelona, que es donde nos organizamos, donde vivo ahora, estamos justo ahora empezando a tejer, que cuesta un poco porque es un ambiente bastante diferente a nivel político. En Barcelona, que yo sepa, sigue un poco la historia, pero no con la potencia que teníamos en aquel entonces, hace unos años. Pues lo que hicimos fue hacer grupos autónomos, feministas. O sea, básicamente hicimos lo que hizo Mujeres Libres, que es organizarnos de manera autónoma pues al movimiento libertario, a los movimientos sociales, solo mujeres, para hacer, digamos, una pedagogía interna hacia nosotras, una pedagogía externa hacia otras mujeres y una pedagogía externa hacia el resto, movimientos sociales mixtos, ¿no? Al mismo tiempo también el objetivo era crear redes de apoyo entre mujeres. Muchas de nosotras nos centramos en la cuestión de violencia de género, de pues establecer redes pues en casos de violencia de género, de violencia sexual, incluso para la prevención. En otros casos pues había otros grupos que se centraban más en cuestiones de migración, pues mujeres que migradas, ¿no? Que sufrían y sufren una violencia muy concreta, también muy invisibilizada, y de la que no se hablaba, pues tratar este tema, y cada grupo un poco según sus intereses, y nos íbamos coordinando, ¿no? Otro de los objetivos era, a trabajar un poco la Her Story, que básicamente es resucitar la historia de las mujeres, que comentaba la compañera, que la historia de las mujeres ha sido un poco enterrada, y aquí voy a poner un poco el dedo en la llaga, porque no solo ha sido enterrada por la historia oficial, sino que por la historia oficiosa, o sea, por la historia alternativa, esta historia de las mujeres también ha sido enterrada, ¿sí? Eso lo digo básicamente por experiencia personal. Yo cuando empecé a corretear, ¿no?, por los círculos de movimientos sociales de Barcelona, pues tú vas a los centros sociales, tú vas a los kiosquitos, ¿no?, las paraditas que se montan, y hay muchísimos libros sobre, vamos a decir, Durruti o la CNT o las FAI o experiencias, ¿no?, y personajes masculinos. Luego cuesta un montón que dentro de los movimientos sociales haya libros como todos estos, ¿no? Tenemos que hacer un doble esfuerzo en resucitar todo esto, y creo que esto, como las personas que, pues que tenemos una inquietud, ¿no?, de transformación social, deberíamos plantearnos por qué nos pasa, ¿no? ¿Por qué pasa en nuestros colectivos que la historia de las mujeres mismas que han hecho todo esto que hicieron estas mujeres, ¿no?, pues tenemos que andar rascando, y nos cuesta tanto hablar de ello, porque eso no es casualidad, esto no es inocente y se tiene que trabajar, ¿sí? Destacar que, claro, todas estas cosas que hacíamos, y que cada una, porque nos desperdigamos un poco, porque es un trabajo un poco desgastante, lo seguimos haciendo a nuestra manera, ¿no? Pues las compañeras que se fueron a vivir a Chile, se fueron a vivir a Argentina, se fueron al País Vasco, las que, yo me moví un poquito de Barcelona a Tarragona, tampoco migré mucho, aunque lo he notado. Pues básicamente vamos intentando plantar esta semillita, ¿no? Que también las compañeras de Mujeres Libres pues plantaron. Pues nosotras cogimos el guante, ¿no? Conocimos esta semilla, la intentamos desarrollar y la plantamos en otro sitio a ver qué va saliendo, y aunque cueste, poco a poco va saliendo. Con eso, ¿qué quiero decir? Que en realidad nosotras no estábamos haciendo ni estamos haciendo nada nuevo, sino que estamos aprendiendo un montón de todas estas mujeres, que a su vez aprendieron de otras mujeres, y que vamos uniendo toda esta cadena, todos estos eslabones que, aunque nos lo están ocultando, ¿no?, como siempre con la historia de las mujeres, la vamos recuperando, hacemos este trabajo y vamos siguiendo. ¿Qué es lo que a nosotras nos encantó y decidimos reproducir, ¿no?, de Mujeres Libres? Es el concepto de acción directa, ¿sí? Cabe decir que a veces se entiende la acción directa, se equipara la acción directa solo con la propaganda por el hecho
¿no? Que serían las acciones más contundentes en un contexto de lucha social, pero la acción directa es un concepto súper amplio y es una de las bases más importantes de digamos, el pensamiento, la idea de cambio social anarquista, ¿no? De hecho, hay una estrategia, los clásicos anarquistas, Bakunin, Kropotkin, nos hablan de una estrategia, aparte de la moral, el apoyo mutuo y todo esto, nos teorizan sobre la estrategia de acción directa anarquista y nos dicen que son 3 pasos súper sencillos. En principio, luego ya es otro cantar, que es el comprender, el explicar y el desarrollar. Entonces, el comprender no es solo que tú vas a otra persona y le explicas y esta persona te tiene que comprender. Primero tenemos que comprender nosotras lo que estamos haciendo. Creo que en ese momento Mujeres Libres comprendía a la perfección lo que era la revolución social y todas las prácticas, bueno, las personas que tenían una práctica patriarcal dentro del anarcosindicalismo no estaban comprendiendo lo que estaban haciendo, ¿no? Creo que eran mucho más lúcidas Mujeres Libres que todas las personas que estaban hablando de revolución social y en cambio estaban teniendo prácticas patriarcales. Pues una vez comprendido, ¿no? Pues es mucho más fácil que la otra persona que te está escuchando pues diga, pues sí que estoy entendiendo lo que estás diciendo. Entonces, explicar y desarrollar, ¿sí? Pues nosotras nos encantó esta idea de la acción directa y sobre todo pues practicarla mucho más allá de esta confusión que hay normalmente de acción directa con propaganda por el hecho. Ahora mismo lo que estamos haciendo es acción directa. Es decir, hay personas que vamos aportando, luego habrá otras personas que irán aportando al debate, aprendemos las unas de las otras y estamos construyendo. Pues esto mismo ya es acción directa. Las Mujeres Libres, con toda esta red de apoyo que tenían de cosas súper cotidianas, que a veces nos cuesta mucho dejar de hablar desde la tribuna o dejar de hablar de grandes discursos y meternos en las cosas más cotidianas, pues esas redes de apoyo de comedores, guarderías, el tema del apoyo a los refugiados, bueno, todo esto, ¿no? El apoyo económico y social es una parte súper importante de la acción directa y de la práctica revolucionaria. Si no se hace eso, uno no se aprende, porque si no te metes ahí en la acción directa gastando suela de zapato, la gran escuela de aprendizaje no la tienes y bueno, pues no aprendes y aparte vas haciendo el caminito, ¿no? Vas aprendiendo, vas enseñando y vas transformando. La acción directa también es, por ejemplo, voy a poner ejemplos concretos, las revistas, la información, el explicar, no solo la red, sino el explicar, el hablar, ¿sí? Por lo tanto, la pedagogía sería una forma de acción directa y aquí el anarquismo siempre se la ha tomado muy en serio, ¿no? La acción directa como una forma de pedagogía. Yo, como anarcofeminista, tengo una especie de relación de amor-odio con la palabra pedagogía porque, bueno, supongo que las feministas, muchas, tenemos esta visión particular porque como mujeres siempre se nos exige que aguantemos las negligencias machistas de nuestras parejas, compañeros, etcétera, aunque sean muy revolucionarios anarcosindicalistas o muy progres, vamos a dejarlo ahí, que aguantemos estas negligencias y que encima tengamos la patriarcal paciencia y conformidad de ser muy pedagógicas y explicarles por qué esto que está haciendo nos está ofendiendo, por qué esto que están haciendo no lo deberían hacer y básicamente qué herramientas se les puede dar para que cambien eso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que igual también tendríamos que trabajar sobre qué es exactamente la pedagogía y la pedagogía libertaria, ¿no? Creo que es un concepto un poco diferente de lo que a veces se nos plantea, sobre todo a nosotras las mujeres, ¿no? Y Mujeres Libres lo vio muy bien y creo que por eso, por su experiencia personal y por estas exigencias, ¿no? y por esas negligencias hacia ellas, decidieron organizarse como mujeres de manera autónoma, básicamente desde la necesidad. ¿Por qué es importante destacar eso? Que es algo que a nosotras, de la misma manera que recogemos la semilla del qué hacer, ¿no? De cómo hacerlo, del qué hacer y del cómo hacerlo, que es muy importante, también recogemos la semilla de los debates que se plantean cuando decidimos organizarnos de manera autónoma como mujeres, ¿no? O sea, los mismos debates que se daban en ese momento de por qué os organizáis solas, todo esto se siguen dando. O sea, tampoco es que, bueno, habrá matices, pero mejorar, bueno, lo podríamos poner en cuarentena, ¿vale? Entonces recogemos también toda la herencia, toda la mochila, lo más fantástico y bueno, y lo más difícil, ¿no?
Y es muy importante la idea esta del organizarse de manera autónoma como mujeres, porque parte de una cosa tan sencilla que a veces en lo que sería la lucha de clases, ¿no?, ya que estamos hablando del anarcosindicalismo, se comprende muy bien, pero por razones absolutamente heteropatriarcales en las mujeres no se nos comprende. Y es, en la lucha de clases se organizan las trabajadoras y los trabajadores para defender sus intereses, es decir, se autoorganizan, ¿sí?, porque comprenden su experiencia y a partir de su experiencia, de las agresiones que reciben, lo que hacen es organizarse para dar respuestas concretas a las agresiones concretas y mucho más allá, para crear unas condiciones, ¿no?, para ir, ¿no?, tejiendo el caminito de la transformación social. Lo más sencillo, yo sufro una situación, yo la defino, yo defino qué es una agresión y pienso qué respuesta le voy a dar, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, trazando una estrategia colectiva. Esto que se entiende muy bien, que por eso existen el anarcosindicalismo, ¿no?, y otros movimientos de lucha de clases, en el tema de las mujeres, pues siempre, ¿no?, ha creado mucho debate. Y la cosa es igual de sencilla, es decir, solo la persona que sufre una opresión concreta es la que la puede explicar y sobre todo es la que la puede definir y es la que puede decir qué respuestas vamos a dar a eso como colectivo oprimido, ¿sí? Y seguramente esto despierta todos los debates que despierta, porque así como Mujeres Libres tenía muy claro que la revolución social no es solo una cuestión de igualdades económicas ni de determinismos, sino que va mucho más allá, ¿no? Hay toda una serie de relaciones de poder totalmente verticales que se dan entre nosotros y entre nosotras, que son de género, de raza, de religión, de cultura, y que todo esto no son compartimentos estancos que se dan por separado, sino que se relacionan, y que todo esto es lo que se tiene que trabajar. Bien, eso que nos encantó, cogimos el guante y comprobamos que en los movimientos sociales el debate sigue siendo exactamente el mismo y el rechazo muchas veces sigue siendo, quizás no con tanta virulencia, a veces mucho desde la corrección política que da mucha más rabia, porque dices, vale, pero se sigue dando este tipo de debate y tiene que quedar súper claro que la importancia de la acción directa que se aplica en otros campos, que es que sea autoorganizada, que sea desde uno mismo y que sea que tú defines que tú eres la sujeta de lucha y qué respuesta vas a dar, si se da en la lucha de clases también tiene que darse en la lucha contra el patriarcado, y las que lo sufrimos más directamente, aunque todos vivimos en un patriarcado y todos estamos condicionados, las que lo vivimos en primera línea pues evidentemente somos nosotras. Una de las cosas que planteamos a los movimientos sociales y bueno, que yo personalmente muchas veces planteo en los talleres es el primero, el no establecer relaciones verticales a la hora de hacernos una pedagogía autogestionada. Es decir, ejemplos, los talleres. Yo soy más de taller que de charla, aunque doy charlas, entonces en los talleres lo que hago siempre es simplemente hacer preguntas. O sea, intento no intervenir. ¿Por qué? Porque sobre todo en los casos que se trata de que nosotras definamos qué es agresividad, qué es violencia de género, qué es violencia doméstica, que si nos liamos a intentar definir igual nos liamos, qué es autodefensa y qué es autodefensa feminista, que es lo importante, que las mujeres que están en ese momento, en ese taller, en vez de esperar que alguien les dé la definición de qué es todo esto, qué es lo que socialmente ocurre, socialmente nos dicen, esto es violencia de género, pero esto no. Claro, esto es muy fuerte porque es violencia de género, pero esta especie de micromachismos, digo micro porque no me gusta que se llamen micromachismos, pero para entendernos, estos micromachismos ya no son violencia de género, ¿no? Son, bueno, es que hemos crecido así y me lo tienes que explicar un poco bien porque si no, no lo entiendo, ¿no? Entonces, lo importante de este taller que es, en vez de estar yo explicando a alguien qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que definir, pues son ellas las que se van empoderando y van definiendo palabra por palabra, ¿sí? Entonces, yo creo que es algo que luego cuando lea alguna cosita de, bueno, un texto que a mí me parece súper representativo de lo que eran Mujeres Libres, en realidad ellas lo que hacen es esto. Primero, actuar desde su propia experiencia como mujeres trabajadoras, es decir, sufriendo pues agresiones como clase y agresiones como mujeres, es decir, nadie les está viniendo a decir lo que tienen que hacer, sino ellas lo viven, ellas responden y entre ellas
van definiendo lo que les pasa y qué respuestas dar. Que esto es un camino súper difícil, porque en realidad es cuando vas chocando con todo el resto de colectivos que tienes alrededor. Lo que pasa es que en realidad, si estamos buscando una transformación social y una revolución social, que es lo que buscaban ellas, si no se hace de esta manera, lo que estaremos haciendo es actuar en base a un paternalismo. Es decir, y a veces nos pasa mucho a todas y a todos, ¿no? Que vamos con la buena nueva a algún sitio y, no sé, hacemos yo que sé, algún tipo de intervención en barrios o lo que sea, y si no vamos con cuidado, lo que estamos diciendo a estas personas es lo que tienen que hacer desde nuestro punto de vista. Y así no se transforma nada, simplemente se consigue bloquear y anular la agencia política y social de estas personas. Y básicamente se construye el efecto contrario y además es, digamos, actuar desde un tipo de pedagogía o desde un tipo de educación que a mí me parece absolutamente vertical. Entonces es importante el que se hace y el cómo se hace, ¿sí? Poquito de agua. Bueno, yo con qué pienso en catalán, yo no lo he dicho al principio, pero yo soy de Tarragona, bueno, de Barcelona, Tarragona, y en algún momento igual hago una cagada bestial, me la disculpáis, porque voy pensando en catalán y traduciendo. Cuando estaba escribiendo el texto, era el corrector iba loco. Bueno, bien, juntamente con estas reflexiones de los desaprendizajes que hacían ellas y que proponían al resto de colectivos, porque en realidad sí que proponían, sí que explicaban cosas al resto de colectivos, lo que pasa es que no les hacían ni caso, como acostumbra pasar ahora, ¿no? Yo no sé si alguna mujer de por aquí está en colectivos de mujeres o algo así, se dan situaciones muy pintorescas, como por ejemplo las protestas a la que haya actos solo para mujeres. Y luego cuando los haces mixtos no viene ni un tío. Entonces, sí, bueno, entonces ellas tuvieron que hacer desaprendizajes y aprender, que es muy duro, es bastante doloroso, aunque no lo parezca, pero es súper potente y súper bonito. Y ellas proponían estos desaprendizajes y esto es lo que nosotras hemos ido recogiendo y haciendo, y sobre todo intentar no actuar desde arriba, ¿no? De ir a una mujer y decirle esto es lo que tienes que hacer, ¿sí? A nivel más allá de los talleres que yo hago, que es una cosa muy concretita, que son muy divertidos precisamente por eso, porque crean una especie de potencia, ¿no? Que salen las mujeres, salimos todas como definiendo lo que nos pasa y diciendo, pues es verdad, ¿no? A mí también me pasa esto y esto. Así como movimientos así revolucionarios y de cambio social. Yo quiero poner un ejemplo, siempre que hablo del actuar con el paternalismo, desde los movimientos así de transformación, y es un ejemplo de las mujeres que estaban trabajando en la zona del Lower East Side de Nueva York, hace un montón bueno, en el siglo XIX, ¿sí? Aquello estaba lleno, ahora está, bueno, de una manera, y antes estaba todo lleno de talleres de fábricas textiles que además estaban, bueno, abasteciendo a todo Estados Unidos, todo el país, ¿no? Ahí trabajaban una cantidad de mujeres, sobre todo muchas migradas, súper jóvenes, analfabetas, que era tremenda, ¿no? Siempre se dice que el origen del 8 de marzo es el incendio de una fábrica del Lower East Side, ¿no? En la que murieron un montón de mujeres. Eso no es exactamente así. El 8 de marzo tiene un origen mucho más potente, que es un recorrido por todos los movimientos obreros de mujeres, bueno, son occidentales en este caso, pero bueno, esto era un apunte así como interesante. Retomando el tema de la Gestory, pues el nivel de precariedad era tan alto, la cantidad de incendios en los talleres y de muertes de mujeres era tan alto que al final los sindicatos de mujeres, porque existían sindicatos solo de mujeres, sobre todo en campos del textil, de la enfermería, porque eran trabajos y siguen siendo muy feminizados, pues empezaron a ir por allí a hacer mítines, a hacer conferencias, a intentar movilizar a las obreras, que además se estaban movilizando ya solas, pero bueno, los sindicatos de mujeres estaban convencidas que tenían que ir allí a explicarles a estas mujeres lo que tenían que hacer. Y después de este incendio tan famoso, que fue famoso por el número de víctimas, no por nada más, aunque es un poco así frío decirlo así, organizaron un meeting ahí en la zona del Lower East Side. Y estaban todas las oradoras de los sindicatos de mujeres y bla, bla, que si la lucha de clases, bla, bla, que si las condiciones de trabajo, bla, bla, bla. Unas intervenciones larguísimas. Y las trabajadoras ahí escuchando algo que ellas ya sabían porque lo estaban viviendo y que además les parecía totalmente absurdo porque ya estaban organizadas y no entendían por qué las sindicalistas estaban yendo ahí a explicarles algo. Hasta que al final una trabajadora se levantó, bueno,
se fue hasta la tarima, hizo lo que a mí me parece el mejor meeting de la historia, porque refleja muchísimo el hecho de yo lo vivo, yo lo defino, yo respondo y tú no me tienes que venir a decir lo que tengo que hacer, que es lo que distinguía a mujeres libres de muchos movimientos. Pues esta chica se llamaba Clara Lemlich, era muy jovencita y era migrante, analfabeta, se subió a la tarima, apartó a la oradora de turno que estaba hablando, cogió el micro y dijo: yo soy una de estas obreras que trabajan en estas fábricas y estoy harta de las oradoras. Propongo una resolución para que se apruebe una huelga general ya. Y a partir de ese momento se aprobó una huelga general que se conoció como la huelga de las 20.000 o la huelga de las 30.000, depende, que no son pocas, depende de los casos. ¿Por qué es el mejor mitin de la historia? Porque ella lo sufre, ella le pone nombre, ella aparta a la gente que le está intentando enseñar lo que tiene que hacer y ellas ya se estaban organizando. Y punto, y no hay nada más, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto es lo que hacían mujeres libres. Sigo. Nosotros lo que planteamos, y es una cosa que planteo muchísimo también en los talleres, sobre todo si son talleres dentro de los movimientos sociales, es sobre todo intentar equiparar y explicar que la acción directa tomada así en frío, ¿no? Que se explica desde los grandes teóricos anarquistas, es lo mismo que la autodefensa feminista, ¿vale? Es muy importante distinguir la autodefensa de la autodefensa para mujeres, ¿vale? De la autodefensa feminista. La autodefensa feminista tiene un contenido político muy grande que no tienen las otras dos. La autodefensa es una cuestión física, la autodefensa para mujeres pues es una autodefensa que se enseña, que es física, que se enseña en un espacio de seguridad para mujeres, porque es muy importante crear un espacio de seguridad. Por eso tienen mucho sentido los grupos de mujeres, porque son espacios de seguridad. Y luego está la autodefensa feminista, que va mucho más allá de la autodefensa física, crea un espacio de seguridad y además trabaja muchos otros temas, que son la creación de redes de apoyo, el explicar las cosas, ¿no? Pues editar material, hacer charlas, tanto para grupos de mujeres como para grupos mixtos, como para quien sea, y hacer esta especie de recuperación de la memoria histórica, que sí que me gustaría hacer un apunte, y esto se conoce muy poco, que había mujeres de mujeres libres como Lucía Sánchez Saornil, que sin ponerle el nombre de Herstory, ¿no? De la historia de ellas, sí que empezó a buscar todos estos referentes un poco enterrados de nuestra historia, ¿no? Incluso estuvo hablando hasta de feminismos negros, bueno, que ahora mismo nos suena como si fuera algo nuevo, y Lucía Sánchez Saornil en ese momento ya lo estaba explicando. Vuelvo a repetir que son artículos públicos, o sea, en realidad no tendríamos por qué buscar tanto, ¿no? Si empezamos a mirar las revistas libertarias, tanto Mujeres Libres como las de Tierra y Libertad, por ejemplo, encontramos artículos de Lucía Sánchez Saornil hablando de mujeres feministas de hace mogollón de siglos. Y ahora nos parece algo nuevo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, tenemos un problema, ¿no? Cuando hay cosas que la historia no oficial tampoco desentierra, es que tenemos que plantearnos cómo estamos pensando, si estamos pensando desde un eje patriarcal o si estamos pensando desde el eje de la revolución social. Y esto es súper importante. Porque es muy importante el tema de la Herstory. Voy a intentar hacer un poco de repaso y entrar por ahí, porque es tan importante esto de la Herstory y de recuperarlas a ellas y sobre todo de recoger su semilla, porque no hay nada que le vaya mejor a un sistema económico y social y político que alimentarse de colectivos que no saben de su propia historia. Es decir, cuando yo estaba en el cole, yo cogía los libros de texto e historia y era como lo típico, ¿no? La cronología, ¿no? En este año pasó esto, este tipo hizo lo otro, se montó no sé qué guerra y nos murió no sé cuánta gente, que si la peste, que si tal. Y con suerte al final de algunos capítulos de según qué etapas históricas te decía, y las mujeres no tenían derecho, no hacían nada. Los libros que contenían algún capítulo de mujeres. O si no, te hablaban de las típicas mujeres que se llaman mujeres coartada, ¿no? Que son las que ya no puedes obviar. A Mariana Pineda no la puedes obviar, ¿no? Hay como un montón de mujeres que ya Concepción Arenal ya no la puedes obviar, o sea, es que ya, ¿no? Pero no te explican nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que si se te va despertando un poco aquello de es que a mí como mujer me pasa esto, me pasa lo otro, sin teorizar nada, ¿no? Sino pensar en tu propia experiencia, luego pues igual tener la sensación de que partimos de cero. Y no hay nada que le vaya mejor a un sistema que tener un montón de gente que se piensa que parte de cero.
que no sabe lo que le pasa y por qué le pasa, porque evidentemente dar respuesta a esto es súper complicado, ¿no? Bien, pues por eso es muy importante la Gestory, y por eso también es un poco crispante que dentro de los movimientos sociales que en teoría apuestan por un cambio social, cueste tanto también de desenterrar toda esta Gestory, ¿no? Nos da bastante que reflexionar de si nos articulamos desde la horizontalidad o nos articulamos desde la verticalidad, ¿sí? Para poneros 4 ejemplos de acción directa feminista, autodefensa feminista, que nosotras, ya os lo comento, ¿no? Lo consideramos como, bueno, la organización de mujeres que se enseñan entre ellas, se organizan entre ellas y dan respuesta. Es muy importante saber que Mujeres Libres aprenden de las que se llamaban las 2 Tresas, que ha comentado la compañera, Teresa Claramunt, Teresa Mañé, y ellas van aprendiendo, van bebiendo de experiencias anteriores, aunque no las conozcamos, pero es así, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia está este hilo de mujeres organizadas y estableciendo redes de apoyo, aprendiendo de ellas y ejerciendo la acción directa, que no se nos explica y que va desde los tiempos del Imperio Grecorromano, ¿no? Aunque parezca mentira. Las conocidas como huelgas de vientre, que eran las huelgas de las mujeres cuando estaba el señor Alejandro Magno diciendo que tenían que conquistar no sé cuántos territorios y luego repoblarlos, lo que hacían era establecer unas políticas de natalidad en las cuales se forzaba a las mujeres, evidentemente, a tener relaciones sexuales y evidentemente a parir, para parir soldados y para repoblar. Bueno, pues lo que no se explica nunca es que es súper empoderante. Claro, no se explica porque es muy empoderante. Si no lo fuera, se explicaría, ¿no? Porque siempre nos ponen el foco encima de que somos unas víctimas y que no nos movemos. Claro, si ya movemos el foco a que nos movemos, ya se derrumba todo el sistema, ¿no? ¿Qué hacían las mujeres? Aparte de hacer huelga de vientre, es decir, hacían huelga de parir, por lo tanto hacían huelga de relaciones sexuales, hacían manifestaciones de pueblo en pueblo hasta las ciudades más grandes para protestar por eso. Eso se daba en las épocas del Imperio Grecorromano, se dio mucho en todo el Próximo Oriente, ¿no? También, no sabemos la historia de otros lugares que no sean blancos europeos y se tendría que analizar también por qué. Porque somos ligeramente colonialistas, aunque no nos guste. Bueno, y se ha dado a lo largo del tiempo, se han continuado dando, ¿no? Es una parte del eslabón, de los eslabones que se nos han estado borrando, ¿no? Todas estas movidas siguen durante la Edad Media. A mí me fascina la Edad Media, pero no me voy a parar ahí porque si no me enrollo mucho. Destacar que en los años 30 y 40 del siglo XIX las protagonistas de las huelgas de subsistencia eran las mujeres, por razones obvias, que a veces nos cuesta pensar con lógica, pero si pensamos con lógica es tan aplastante que es muy evidente, y es quién gestionaba, por motivos patriarcales, eso sí, pero bueno, quién gestionaba los menús de la casa, la comida que entraba y la que había, los productos tipo carbón, mantas, lo que fuera que había. ¿Quién eran? Las mujeres, por mandato patriarcal. Por lo tanto, ¿quién vivía en primera fila que los chiquillos no comían? Las mujeres. Entonces, ¿quiénes empezaban las revoluciones en la calle pidiendo pan? Las mujeres, ¿no? Y eso es algo que en los libros no se explica. Siempre se nos explican los hombres que eran protagonistas de esto, pero la base, que es la base más lógica, que son las que se movilizaban primero porque sufrían una serie de condiciones, no se explica. Y eso es un matiz bastante importante. Bueno, pues durante los años 30, 40 del siglo XIX, las mujeres eran las que salían a la calle, se organizaban luego de estar asaltando los depósitos de carbón, de productos básicos como mantas, de comida, los asaltaban, luego iban a sus barrios y creaban redes de apoyo hacia sus comedores y tal. Por cierto, apoyo mutuo, me viene al pelo. Cuando los grandes teóricos de la lucha de clases, me voy a centrar ahora en los anarquistas, no voy a hablar de los marxistas, nos explican todo este tipo de capítulos históricos, porque nos lo explican también en sus libros y en sus teorías. Nos hablan del apoyo mutuo y de la acción directa que ejercen los hombres en el campo y en las fábricas, ¿no? Y bueno, es súper fantástico, es tremendo leer sobre el apoyo mutuo. Pero cuando Bakunin nos habla de estas cosas que hacían las mujeres, porque nos habla de esto, cuando habla de la moral anarquista, cuando habla del apoyo mutuo, no lo llama apoyo mutuo, lo llama el apoyo entre mujeres.
Por lo tanto, igual, una parte muy importante que intentamos, claro, que intentamos hacer nosotras desde nuestra visión de lo que es la pedagogía anarcofeminista, que es hacer una crítica positiva de los grandes teóricos de la lucha de clases, porque es obvio pues que no tenían quizás una visión tan feminista porque no vivieron una experiencia, esto es tendría que ser súper importante, ¿no? Y a veces cuesta un poco, porque a veces cogemos los clásicos y nos los tiramos a la cabeza, ¿sí? Y no, estos hombres, por mucho que dijeran cosas interesantes, Proudhon decía cosas muy interesantes, pero consideraba que el papel de la mujer era meramente reproductivo. Entonces, vamos a situarnos, ¿no? Ciertamente la pedagogía feminista en esto ha sido muy importante, lo que pasa que pasa lo de siempre, que ha creado mucho debate, ha puesto el dedo en la llaga, no ha sido bienvenida y no ha sido transmitida, ¿no? Pero es súper necesario. Y en teoría, si Bakunin dice que ejercer el poder corrompe, no tendría que ser tan difícil hacer una crítica patriarcal, tanto a él como a los movimientos sociales en general. Y si Bakunin decía que como anarquista no se fiaba ni del mismo, pues supongo que no le importaría que le hiciésemos una crítica teórica, ¿no? Pero nos cuesta muchísimo. Después de esta interrupción, seguimos un poco para adelante. Destacar muchísimo el trabajo que hicieron las mujeres del principio de la Revolución Rusa, destaco el principio, las mujeres bolcheviques que hicieron unas tareas de gastar suela de zapato, de ejercer la acción directa, ir fábrica por fábrica con panfletos, con libros para alfabetizar a las mujeres, hacer guarderías, etcétera, que fue tremenda. Y esto no se nos explica otro aspecto de la Revolución Rusa, pero todo esto no se nos explica quién era Alejandra Kollontai, quién era Zinoviev, quién era Lizarova, porque no interesa. Todo esto no interesa. Destacar cosas que todo esto son guantes, ¿no?, que las mujeres obreras van recogiendo, aunque ahora no se nos haya explicado, todo eso se va recogiendo, va llegando. Y bueno, por ejemplo, en 1913 se recuerda mucho la huelga de la Constancia. La Constancia era una industria en Barcelona, que una huelga que movió a 13.000 mujeres. No sé, nos tendría que hacer pensar, ¿no?, a cuántas mujeres podríamos movilizar hoy en día haciendo una huelga. Y estamos hablando de la cantidad de mujeres que movilizaban mujeres libres y la cantidad de mujeres que se movilizaban en huelgas, mujeres obreras. Y esta gran cantidad de mujeres movilizadas, ¿por qué era? Porque la pedagogía anarcofeminista se ejercía desde el gastar la suela de zapato. Y sobre todo porque eran las mismas mujeres obreras las que se organizaban, las que aprendían las unas de las otras y las que iban haciendo su camino. Y eso es súper importante. Y querría hacer un apunte, Teresa Claramunt. Yo, si hay dos figuras que me encantan, son Lucía Sánchez Sagornil y Teresa Claramunt. Yo le tengo un amor tremendo, aprendo muchísimo de ella. Y de la misma manera que he destacado antes que en Estados Unidos había sindicatos de mujeres, solo de mujeres, no grupos de mujeres, sindicatos de mujeres, Teresa Claramunt impulsó la creación de sindicatos solo de mujeres. A nivel de Sabadell, luego a nivel de Barcelona y a nivel de Cataluña, que existieron estos sindicatos, y además eran sindicatos anarcofeministas, ¿sí?, con un contenido de lucha de clases tremendo y con un contenido feminista tremendo, que enfocaban a las dos luchas y a las triples esclavitudes: hacer pedagogía a las mismas mujeres, hacer pedagogía hacia afuera, organizarse y luchar, ¿sí? De hecho quiero recomendar un libro que se llama Rojas, que es de Mary Nash, que es otra de las mujeres que estudia un poco no solo mujeres libres, sino también otros movimientos de mujeres obreras, que está muy bien porque describe un poco la vivencia de las mujeres y el trabajo que hacían las mujeres y lo que vivían con sus compañeros, y no solo en el día a día de su fábrica o no solo en el día a día de la guerra del 36, sino lo que vivían con sus compañeros. ¿Y qué nos explica Mary Nash de Teresa Claramunt? Que organizó tal pollo con los sindicatos de mujeres que los 1 de mayo en Barcelona, que es algo que tampoco se explica, se reunían estos sindicatos de mujeres. Esto era el siglo XIX, final del siglo XIX. Se reunían estos sindicatos de mujeres ocupando toda la Plaza Cataluña de Barcelona, la cerraban, estaban tan hartas del trato que les daban sus propios compañeros, trabajadores,
que no les permitían entrar en sus actos y se pasaban desde final de abril hasta el 1 de mayo organizando asambleas para qué hacer el 1 de mayo, qué problema tenían las zapateras, qué problema tenían las amas de casa. Existían sindicatos de amas de casa. Con lo cual, el concepto de trabajo era muy diferente. No solo es el empleo, sino todo el trabajo se consideraba trabajo. Al igual nos tendríamos que preguntar si lo que se llama tarea reproductiva, ¿no? Lo que hacemos en casa, desde el cocinar, el limpiar, hasta el cuidar de las personas que tenemos alrededor, el estar atentas, el si están enfermas o el escuchar, si todo esto se considera trabajo, si todo esto está dignificado y si todo esto creemos que forma parte y es el centro de la vida, o simplemente con que corresponde a las mujeres y es secundario y no cuenta, lo tenemos apartado. En esa época se consideraba el trabajo de casa, el trabajo doméstico, mal dicho doméstico, se consideraba trabajo y estaban organizadas en sindicatos. Total, que liaban un pollo increíble en la Plaza Cataluña, no dejaban que los compañeros entraban y organizaban conferencias, asambleas, manifestaciones, y obviamente todo esto despertaba recelos a los compañeros masculinos, ¿no? Bueno, no voy a hacer más apuntes históricos porque si no me enrollo un montón. 15 minutos. 15 minutos. Bueno, para el debate. Vale, voy rápido. ¿Qué es lo que les une a todas, ¿no? Y a Mujeres Libres y también a nosotras, aparte de recoger la semilla? Que nosotras es algo que que estoy repitiendo mucho, pero es muy importante, que sabemos qué es lo que nos pasa, nos organizamos, definimos y damos respuesta. Es en base a nuestra experiencia y a nuestros casos que vamos haciendo, y no porque viene otra persona a explicarnos lo que tenemos que hacer. Bueno, para mí está muy clara la relación entre acción directa y acción directa feminista. La acción directa define la acción directa en general. La acción directa feminista es pues simplemente la que está enfocada a hablar o a tratar los casos de violencia de género, violencias de género en plural. Y bueno, en ese campo, bueno, si voy a pasar, que es una parte histórica muy larga, quiero hacer 3 apuntes, ya que estoy dando referencias bibliográficas. Aparte de Mujeres Libres, nos enfocamos mucho en 3. Nosotros aprendemos mucho de 3 grupos de autodefensa feminista, desde el punto de vista no solo de la autodefensa física, sino de tratar de gestionar y mejorar, prevenir la violencia de género, y sobre todo desde un punto de vista de lucha de clases, es decir, hacer piquetes en fábricas, denunciar las violencias de género dentro de las fábricas, dentro de los puestos de trabajo, que son la Rotezora, que eran un grupo de mujeres autónomas que salió, bueno, todos estos grupos que os voy a decir nacen en los años 60 y continúan hasta los 80. Entonces uno es la Rotezora, que salen en Alemania, que agrupan no solo mujeres libertarias, sino otros grupos, otras mujeres anticapitalistas, que lo que hacen es plantear debates dentro de los movimientos sociales, hacer una formación interna de las mujeres y atacar, hacer propaganda por el hecho en fábricas y empresas, por ejemplo farmacéuticas, que están fomentando las esterilizaciones forzosas de mujeres, por ejemplo gitanas, latinas, para que no se reproduzcan. Ataques a empresas que lo que hacen es explotar mayoritariamente mujeres, tanto en Alemania como en Filipinas, por ejemplo. Organizar huelgas solidarias. Cuando las trabajadoras de estas empresas se ponen en huelga, pues ellas hacen grupos de apoyo y bueno, les hacen este apoyo en las huelgas, ¿no? Muchos ejemplos de acciones, no voy a dar más. Las Women Fire Brigade son la sección femenina, entre comillas, del grupo Acción Direct del Canadá, y lo que hacen es crear redes de apoyo en los barrios contra las violencias sexuales y contra las violencias machistas, y una de las campañas más conocidas que hacen es atacar, pero en plan consiguiendo que todos los barrios se movilicen, no solo ellas solas, una cadena de videoclubs que se empezaron empezaron a expandir mucho en Canadá en los años 80, que lo que hacían era vender películas snuff en las cuales las violaciones y la violencia que se ejercía eran reales a mujeres, y por tanto, bueno, los consiguieron cerrar a base de acción directa. Y luego las Witch, que eran un grupo como unas pequeñas células, ¿no?, autónomas que había en Estados Unidos, de mujeres
que hacían una acción más de performance, de denuncia de las violencias de género desde el punto de vista, recogiendo también un poco el tema de la gestory, pero era mucho más de performance, ¿no? Y un apunte, cosas que hacíamos que se están intentando reimpulsar cuando estábamos en los grupos autónomos en Barcelona, que era, ocupamos 2 centros sociales solo para mujeres, cosa que despertó también mucho debate dentro de los movimientos sociales. De hecho, creo que cuando nos empezaron a llamar feminazis fue cuando ocupamos el primer centro social solo para mujeres. Era solo para mujeres porque queríamos poder aprender cosas sin que estuviera nadie de al lado diciendo espera que ya lo hago yo, espera que lo hago más rápido, o ocupando un mogollón de espacio sin dejarnos nuestro espacio. Básicamente también como hacían ellas, mujeres libres, ¿no? O sea, para estar más seguras y aprender más a su ritmo. Y recogiendo un poco todas las formaciones que daban ellas, hacíamos talleres de intercambio lingüístico, hacíamos talleres de peluquería, de costura, hacíamos celerías, pero hacíamos talleres de soldadura, de electricidad, de fontanería, y esto lo hicimos en Barcelona, con todo el debate que se abrió. De los mecanismos un poco quería pasar por encima de todos los mecanismos heteropatriarcales que tenemos en la cabeza, que los he estado apuntando, que nos impiden aprender de esto y nos impiden que la acción directa narcofeminista se tome en serio. El tema de la pedagogía ya lo he comentado, ¿no? Esa especie de constante demanda que se nos hace de ser tranquilas, calmadas, pedagógicas, explicar, ¿no? Esta especie de quejas que nosotras hacemos siempre, nos quejamos siempre y molestamos, ¿no? Porque les molesta que siempre nos estemos quejando, es uno de los mecanismos mentales patriarcales, ¿no? De decir, bueno, yo quiero que te comportes como el patriarcado dice que te tienes que comportar como mujer, que es no grites, no te quejes, explícamelo todo y sé muy suave porque si no, no lo entiendo, ¿no? Otro mecanismo que tendríamos que analizar es la idea de que hay una lucha superior que impide que las otras se lleven a cabo. Es decir, la lucha de clases es como una especie de bien superior que hace, o de lucha superior que se tiene que priorizar, que impide que la lucha contra el racismo, la lucha por el territorio, ¿no? la lucha contra el patriarcado se lleve a cabo, porque primero hacemos una y luego ya haremos la otra. Como si realmente una lucha de clases se pudiera vencer, ¿no? sin luchar contra el machismo, ¿no? Con lo que el patriarcado se aprovecha del capitalismo y al contrario, ¿sí? Porque se retroalimentan. Y una cosa que nos juega muy en contra a todos y todas las que queremos hacer algún tipo de transformación social: pensamos que somos los buenos y las buenas, y eso no es así. Cuando pensamos que somos los buenos y las buenas, no hacemos ningún tipo de autocrítica, y cuando nos dicen que estamos siendo machistas, no nos lo creemos, porque pensamos que somos los buenos y las buenas. No es así. Estamos trabajando para intentar vivir mejor, para intentar hacer un mundo mejor, pero eso no quiere decir que no estemos totalmente atravesadas por el heteropatriarcado, por el machismo, por el racismo, etc. Salto. Salto. Vale, yo creo que queda un poco claro que la acción directa y la autodefensa feministas viene a ser lo mismo, lo que una trata más concretamente la otra. He ido mezclando un poco todas las cosas que cogíamos y que hemos estado cogiendo de la práctica de mujeres libres. Quería hacer un apunte sobre el tema que ha comentado la compañera, de que no se declaraban feministas, pero esto ya es que es un apunte histórico súper largo. Sobre todo en Cataluña se identificaba mucho el feminismo burgués con el tema de la raza catalana, el tema del voto y todo. Entonces ahí de llamarte feminista, porque las mujeres burguesas cogían ese término, llamarte feminista era como un suicidio político básicamente, ¿no? Era muy complicado. Entonces distinguir que lo mismo que nosotras hacemos pedagogía en 3 direcciones, hacia adentro, hacia otras mujeres y a los colectivos mixtos, Mujeres Libres hacía lo mismo y realmente nosotras aprendemos de ellas, no hacemos nada nuevo, ¿no? Entonces, ha quedado bastante claro esta triple pedagogía que hacían ellas. Yo solo quiero leer cosas con las que se encontraban. Algunas a veces nos pueden sonar a nosotras, seguramente, algunas.
Bueno, ¿qué nos explica, por ejemplo, Lucía Sánchez Saornil, que denuncia constantemente el trato que los compañeros daban a sus compañeras, sobre todo porque por algún motivo no querían que ellas se capacitaran, ¿no? Por eso lo tenían que hacer mujeres libres, porque el movimiento no quería. Entonces dice textualmente: varias veces había tenido ocasión de dialogar con un compañero que parecía bastante sensato y siempre le había oído encarecer la necesidad del concurso de la mujer. Ojo, lo que decía yo de la corrección política. O sea, los compañeros que decían que sí, que la mujer tiene que estar en el movimiento, tal y cual. Y entonces, un día, en un Ateneo, le pregunté: ¿por qué tu compañera no ha venido a escuchar la conferencia? Él me respondió: mi compañera tiene bastante con cuidarme a mí y a mis hijos. Ojo, ¿cuántas veces realmente nos encontramos que compañeros que pueden tener un discurso un poco más feminista, luego en su casa se comportan como tiranos? Sí, es muy difícil luchar precisamente contra eso, contra esta especie de corrección política, porque luego es como si no los creemos, ¿no? Otro día, dice Lucía Sánchez Saornil, estaba en la audiencia con un camarada que ostentaba un cargo representativo. Esta especificación no es inocente que hace ella, un cargo representativo dentro del sindicato. Salía una abogada de una sala después de defender la causa de unos trabajadores. Él la miró así de reojo, sonrió y dijo: a fregar las mandaba yo a estas. Era un cargo representativo de un sindicato que quería hacer una transformación social. Ojo al dato. Bien, las compañeras María Luisa Cobos y Trinidad Urien nos explican que, por ejemplo, en una conocida fábrica de Barcelona de pastas de sopa, los compañeros hacían huelgas para impedir que las mujeres ocuparan puestos de trabajo que podían ocupar hombres. Y luego un testimonio de un compañero, ¿no?, que afirmaba, sí, nosotros, no sé, decía: cuando vemos entrar un grupo de mujeres en el Ateneo no sabemos qué decir. Dice: cuando una mujer expresa su opinión en una tertulia, en una asamblea o en casa, destaco en casa, porque luego igual sí que escuchaban a Emma Goldman y a Federica Montseny con los ojos abiertos, pero a su compañera en su casa ni la escuchaban. Bueno, pues siempre que una mujer expresa su opinión nos decimos con misterio: ¿será una loca? ¿No? Eso es lo que pensaban algunos. Sí, tremendo. Esto en el libro de Mary Nash Sales, que ese libro es dinamita para comprender lo que vivían ellas, ¿no?, en esos ambientes. Bueno, voy a decir algo que dijo un compañero un poco para suavizar, que noto la semillita que iban poniendo ellas en sus artículos en Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad y eso, pues iban como calando un poquitín. Un compañero, Morales Guzmán, dijo: no comprendo cómo un obrero que es explotado se convierte en tirano y jefe de unos principios autoritarios que están en contradicción con su pensamiento. ¿Con qué conducta y con qué personalidad moral protestan estos camaradas? ¿No son como el patrón que explota a su mujer y le arrebata sus libertades? O sea, que poco a poco parecía que iba calando, pero bueno, tampoco era, digamos, la mayoría de pensamiento, ¿no? Y bueno, con que aquí ya hemos hablado un poco de la pedagogía entre ellas, de la triple esclavitud, de todo lo que hacían, ¿no? Quiero acabar un poco con el texto que os decía antes, que yo creo que representa mucho a los grupos autónomos feministas y obviamente que representa a mujeres libres, sobre todo por el lenguaje que utiliza, y que es muy pionero, es muy llano, pero es muy pionero, y es del que bebemos todas nosotras, que es esa especie de cuarta pedagogía que hicieron sin saberlo, que es plantar una semilla que ya no va a morir, aunque no podamos movilizar a 13.000, 20.000, pero que bueno, que hicieron un trabajo pionero brutal. Y bueno, para acabar, que es como una especie de legado, ellas repartieron un panfleto muy bonito que decía: ¿vives en un pueblo donde las mujeres estuvieron relegadas a una vida obscura, insignificante, dedicadas solo al trabajo casero y al cuidado de la familia? No hay duda que muchas veces has pensado con disgusto en todo eso, y cuando has visto la libertad de que disfrutaban tus hermanos y los hombres de la casa, has sentido un poco de pena de ser mujer. Y esta frase, aunque nos parezca muy fea, luego en los talleres, que cuando hay una especie de mente de confianza entre mujeres, sale. Es muy dolorosa, pero sale, y tendríamos que pensar mucho en ello. Pues contra eso que te ha hecho sufrir tanto, va Mujeres Libres. Queremos que tengas la misma libertad que tus hermanos. Y ahora viene la parte más potente, ¿no?, que es la de organízate y trabaja. Ahora ten en cuenta que eso requiere de tu trabajo, que no se consiguen las cosas porque sí, hacia ti misma, y que necesitas el concurso de otras compañeras, necesitas apoyarte en ellas y que ellas se apoyen en ti. La sororidad,
que ahora suena mucho en el discurso feminista, es simplemente necesitas apoyo y que se apoyen en ti. Necesitas trabajar en comunidad. O sea, ¿qué heredamos en resumen de la educación social que ejercieron mujeres libres? El trabajo individual, ellas insistían mucho no solo en el tema del salario, de la lucha de clases, sino en lo que se llama el empoderamiento, pero simplemente es una cuestión de decir un trabajo psicológico, un trabajo emocional, un trabajo de autodefensa como mujeres, hacer un trabajo individual. Insistían mucho en destacar el feminismo de clase. Yo puedo estar de acuerdo en algunas tesis de otros grupos feministas, pero tengo que escoger muy bien cuáles son mis aliadas de lucha, porque no puedo considerar una hermana de lucha feminista a la que me pisa el cuello por motivos de clase o de raza. El apoyo mutuo y sobre todo esa especie de equilibrio entre la acción individual y la acción colectiva, el trabajo en comunidad, y sobre todo tenían muy claro que no es lo mismo diferencia que diversidad, individuo-comunidad, y que bueno, que nos dejaron tanta herencia, sobre todo en cuanto a debates abiertos, que creo que tendríamos que trabajarlo mucho más. Y ya está.